Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Muy buenas, Skrulazos, pues bienvenidos a Mundo Skrull. Bienvenidos, vamos a ir terminando la semana en nuestro programa del jueves, que ya sabéis que siempre pues, nos gusta. Parece que los jueves es el previernes, ¿no? Entonces hoy tenéis más tiempo todos, tenemos más tiempo nosotros, y hoy hemos hecho casi una pequeña reunión hoy, porque hoy tenemos un programa especial. Siempre hablamos de editoriales, ¿no? Estamos siempre pendientes de lo que son las editoriales grandes o las editoriales mainstream, como podríamos llamarla. Pero yo creo que hoy el programa va a ser bastante didáctico en el momento que vamos a ver cómo va creciendo una pequeña editorial, y una editorial que ha venido con muchísimas ganas y con muchísimo material, y sobre todo para ofrecernos. Así que hoy vamos a hablar de una editorial, vamos a hablar de Maldragón, vamos a hablar de una editorial que nos viene fuerte y que, por supuesto, invitados están aquí. Tenemos a Boris Ramírez, muy buenas. Hola, muchas gracias por invitarnos. Nada, invitados estáis, por supuesto, Sal Donaire. Muy buenas noches, ¿qué hay? Y el señor Raúl. Hola, buenas noches. Que hoy sois vosotros los invitados y por eso os he dado el paso preferente y no a los pesados de siempre, que estoy ya más que hartos de verlo. Señor George Michael, Georgino. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, nene? Bien, con resaca, pero bien. Le da mucha caña un miércoles, ¿eh? Joder, bueno, también hablo cerveza en mano. Pues sí, tú estás para hablar, ¿sabes? Yo estoy jodido, estoy jodido, pero bueno. Señor Germán Ampie. Me ha encantado. Hoy es un poco como si tu novia conoce a tu ex, ¿sabes? Porque, para quien no lo sepa, Raúl ha sido mi librero muchos años. Y claro, George Michael es mi librero ahora. Y Bruno también ha sido librero mío, ¿sabes? Es como aquí un crossover de libreros. Eres un fucker. Sí, sí. Nada, pero muy contento de tenerlo por aquí, de hablar de su proyecto y de las cositas que vayan saliendo. Si hoy es directo de tranquileo, 100%. Además, esos son los mejores. Hombre, por supuesto, esta es vuestra casa, lo que os he dicho, y hoy os vamos a coser un poquito a preguntas, porque yo creo que ¿cuántos de los que tenemos ahora mismo aquí en el chat, o cuántos de los que estamos, simplemente, os voy a contar un secreto, cuántos de los que estamos aquí en esta cámara no hemos pensado con la idea de tener o de hacer una editorial? Que muchas veces la gente a lo mejor se piensa que las editoriales son... tiene que ser una empresa todo grande, ¿no? Y muchas veces cuando te acercas a lo que es al seno de una editorial te das cuenta que es algo un poco más familiar, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Mi progresión ha sido librero, como bien sabe Germán, y es verdad que por la tienda pasaban muchos talentos, mucha gente que vale, y te das cuenta de que ellos no tienen ningún tipo de cancha, no tienen un espacio donde nadie cuente con ellos, ni les dé la oportunidad ni demostrar lo bueno que son, ¿no? Tuvimos muchas exposiciones y ya os digo, y entonces la verdad es que en parte te da un poco de rabia este tema, ¿no? Te das cuenta de la calidad que hay en este país y que muy pocas editoriales apuesten por ello. Entonces, pues nada, llegó ese maravilloso año 2020, nos encerramos y ahí pues decidí yo, digamos, estudiar un poco lo que era el mundo editorial y prepararme para arrancar lo que es la editorial, ¿no? Yo no tenía un duro, realmente, no tenía... Así que me asocié con el que era mi jefe y, bueno, usé la herramienta que tenía en mis manos, que era un poco el tema crowdfunding, el tema Berkami. Y a partir de ahí, pues es verdad que hubo unas buenas decisiones y entonces he tenido también un poco de suerte y pude arrancar la editorial pues con un poco de éxito, ¿no? Joder, nada más es que el año 2020, bueno, la pandemia en general, como que subió mucho el tema de libros y de entretenimiento en general, pero claro, abrir un negocio de cero
es otro tema, ¿no? O sea, una cosa es tener ya una editorial asentada y tú... Sí, ahí fuisteis... Claro. ahí fuisteis espartanos, ¿eh? Sí, que Hay unos además cuantos fue de- Conozco además, hay varios libreros que aparecisteis ahí justo en la pandemia que dije yo, madre de Dios, o sea, que qué riesgo, ¿no? Pero que también qué huevazos, qué espartanos los bichos. Yo creo que cuando llegó el momento no era muy consciente de lo que estaba haciendo. Yo tenía el objetivo porque ahora lo veo un poco hacia atrás y digo, madre mía, menos mal que he tenido suerte, porque si no llego a tener suerte, el proyecto hubiera durado 2 meses, creo. pero es verdad que bueno, que he visto hacia atrás, la verdad que algo de orgullo sí que tiene uno. Bueno, Lo buen que- trabajo, suerte o buen trabajo. Pues siempre No, pero- decimos el tema de la suerte, pero puede ser buen trabajo que con las circunstancias que había se ha sabido sacar la cabeza del agua. O sea, directamente creo que a lo mejor estamos pormenorizando lo que es un buen trabajo. O sea, Sí, bueno, un buen trabajo y un buen trabajo de algo que ya se sabía, ¿no? El talento de jóvenes talentos. O sea, yo es verdad que la primera publicación que lancé fue la de Irígora y Pachi, que aquí en Málaga son gente muy reputada, llevan 40 años en el mundo de... Sí, eso de te iba a las decir, tiras, que ¿no? jóvenes y Dígara y Pachi precisamente Claro, no sé si son, claro, pero pero realmente no era mi idea, ¿no? Mi idea era empezar con el libro ilustrado este de Ainzane Cruzeta, que efectivamente ella sí es una joven, pero bueno, me salió así y fue lo que me dio a mí un buen empuje para empezar, ¿no? Y ya después, pues nada, vinieron los proyectos y ahí vino también Javier Prado, que es parte del responsable de la obra de la que vamos a hablar hoy, que era un tío muy seguido en redes, una persona que hace, que estudia algo que es verdad que es muy poco conocido y Mundo que nos gusta a Skrull. todos, que es la mitología. Lo que pasa que es la ¿Y tú? que ¿En quién estudiaba era la confías? mitología pues española, ¿no? Que es la que le gusta a él. Yo entré ya, bueno, esto lo he dicho varias veces, pero yo entré a su casa y daba susto ver la de libros que tiene específicamente de esto. Que no sé, que uno tiene en su casa pues algo de mitología griega, nórdica, pero no decenas de libros, ¿no? Y además español. Entonces, pues fue un trabajo que nosotros sacamos, Monstruo Ibérico, la especie esta de bestiario y de mitos españoles, y aquello pues fue brutal. Y, sí, o sea, y hoy ahí- justo he estado mirando el Berkami y las cifras que tiene ese me parece espectacular. O sea, lo que conseguiste ahí es una locura. Y lo he visto por todos lados, ¿sabes? Que no es que haya sido un círculo cerrado de gente, ¿no? Que he visto el libro en un montón de presentaciones, el audiolibro, bueno, el audiorelato este de Noviembre Nocturno también, que ha tenido... Vaya, a mí me moló, por ejemplo, y lo he visto en muchos sitios, ¿no? Periódicos, etcétera, etcétera. Y eso, vi ahí un despunte bastante rápido, ¿no? Yo creo que esto contaría ya como spin-off, ¿no? Lo que... Claro, es un poco, pues agrandar el universo, ¿no? El universo Monstruos Ibéricos, que es un poco la intención que tenemos. Ya que ha funcionado y la gente, yo creo que quiere saber un poquito más o quiere ver estos monstruos en acción, ¿no? Como pasa con otras mitologías, pues ¿por qué no? Y bueno, la verdad que quiso el destino que después conociera a más autores, ¿no? Como el caso de, bueno, a Sal lo conocía de algún salón del cómic y de algunas obras que él tenía, y yo sabía que si teníamos que hacer algo de cómic tenía que contar con él. Y después Boris, bueno, pues otro proyecto insólito, ¿no? Warnosis. Yo creo que, bueno, Germán, tú creo que lo hemos traído aquí al hablando. programa. Sí, Sí. Lo trajimos al programa, sí, es verdad. Efectivamente. Entonces fue otra cosa súper original, porque si ya de por sí crear un cómic es bastante complicado para una sola persona, ya meterle mecánicas de ahora vea esta viñeta, que funcione, que no haga aguas por otro lado, pues fijaros, ¿no? Entonces, pues Boris también me demostró, no solo como autor, sino como persona, que es también maravillosa, que podría estar en un equipo de este tipo. Y así fue. Yo digo, si sacamos algo así, pues me voy a hacer con el mejor equipo que pueda. No, yo el Y caso ellos de Warnosis lo pillé 100% por la estética, me volaba mucho, era muy miñolesco. Me recordaba mucho al videojuego este del Darkest Dungeon, que no sé si tiene algo que ver, supongo que sí. Sí, es un Porque además referente. es igual de hijo de puta el puto juego de los huevos. Sí, son Es juegos muy, para- muy complicado. Y eso fue lo que me gustó, ¿no? Que era
no era un elige tu aventura, ¿no? En plan de te lleva una viñeta, te lleva a la otra y no había muchas cosas, sino que te implica de verdad como jugador. Está muy chulo. Me alegro. Gracias. Nada, ahora mismo, bueno, ya hablaremos más tarde, pero bueno, Sí. estamos en plena campaña del número 2 y bueno, va bastante bien, ¿no? Además, Boris ha picado y de pocas páginas nada, ¿eh? Este es un comicazo de 100 páginas. O sea que... No, el primero, Sí, ya. sí que tuvimos buenas críticas y eso sí que gustó, pero sí que había alguno por ahí que se quejaba, que decía, se me ha hecho un poco corto y tal. Entonces Corto, ahí dice. sí que... Joder, Sí, corto. sí. Yo ni lo he terminado. Primero, no sé. Sí, es que para terminarlo cuesta, o sea, llegar vivo al final es complicado. Si cuesta ya con 60 y tantas páginas, con 100, ¿quién va a terminarse esa locura? Y luego en el caso de Sal, que hemos estado hablando antes un poco de su movida, que él venía de la revista Cthulhu, ¿no? Estaba contando ahí del mundo del fancineo, luego pasó a Diablo y ahora está metido también en 8.000 millones de movidas. O sea, que me he quedado ahí loco, digo, joder, ¿cómo te da tiempo, cabrón? Bueno, yo creo que eso tiene respuesta fácil, es Hacienda. Entonces, si estás bajo el yugo de Hacienda, tienes que coger lo que puedas, ¿no? Entonces, un poco en mi caso, ¿no? Aparte, obviamente, me gusta, al menos a mí me gusta saltar de un estilo a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, el cómic este que te comenté de Lee Kang, de Umbro Lobo, para el guionista este americano, tiene como un estilo como más cartoon, más sintético, también es, bueno, sintético, pero también tiene sus escenas de terror y eso. Pero después salto, por ejemplo, a Astriudad, que es un típico, entre comillas, típico, cómic franco-belga, de formato grande, de grandes batallas, de detallitos por doquier, ¿no? Muchas viñetas. Entonces, tengo que reconocer que eso me gusta. Me gusta a veces saltar, ¿no? de un estilo a otro, ¿no? Intentando mantener un poco de coherencia. No, Sí. por ejemplo, que tú digas esto no me recuerda nada a este dibujante, pero es lo que digo. Y bueno, vosotros tres son los que hicisteis el monstruo ibérico este, que yo creo que va a ser de lo que más hablemos hoy. Que es lo que hemos dicho, ¿no? Un spin-off de la franquicia Monstruos Ibéricos. Se ya cuenta como franquicia, ¿no? Y El cómo surge... Iberiverso, ¿no? El Iberiverso. Claro, el castizoverso, es que no sé cómo llamarlo, tenéis que pensarlo, ¿eh? Campechano verso. Sí, sí. ¿Cómo surge la idea de juntaros vosotros tres en concreto? Bueno, es lo que adelantábamos antes, ¿no? Yo tenía pensado una historia así tipo, pues más o menos lo que es Monstruo Ibérico, ¿no? De cazadores de monstruos y tal, pero la verdad que no tenía muy claro yo dónde ubicarla. Pero cuando ya llegó a las manos de la editorial el Monstruo Ibérico, el bestiario, ya yo lo vi claro. Digo, yo quiero cazar monstruos españoles, que son muy poco conocidos y son muy cabrones, porque realmente, si bien es verdad que la mitología nórdica o la griega, la romana, pues tienen hilos conductores, ¿no? Porque hay personajes que repiten y como, bueno, Zeus, tal, pues aquí lo que prima es el miedo que metían nuestros antepasados, nuestros abuelos a los niños para que no hicieran determinadas cosas. Entonces, como se basa y se apoya en el miedo, pues más aberraciones de monstruos tenemos, ¿no? Son monstruos muy chungos que, no sé, que le arrancan la piel a los niños, que se los comen, que los asan, que... Entonces, se lo merece, ¿eh? Claro, para que no acerquéis al pozo que podéis tener problemas, ¿no? Entonces, con ese hilo conductor digo, bueno, pues yo creo que aquí esta historia merece la pena. De paso, hacemos un poco de una especie de repaso de esos monstruos. La gente los conoce algo mejor, los llevamos al público y a partir de ahí, pues nada, busqué equipo y como he dicho antes, Gonzalo había visto su trabajo en Astrid y Audaz, me parecía una persona que para el tema de fantasía podía encajar perfectamente y después, pues el colorista, pues aunque es verdad que al principio Boris tiene una manera muy personal, él hace todo dentro de su propio trabajo, pero a mí me interesaba meterlo en el equipo. Y bueno, después también es verdad que dentro del cómic yo
como se suele hacer en los conciertos, ¿no? Los grandes conciertos, que viene una banda grande, ¿no? Y metes un grupo menos conocido para que se conozcan. Pues me interesaba hacer eso, ¿no? Entonces, pues para la portada contamos con Agustín Padilla, que, bueno, todos sabemos, ¿no? Mundo DC y tal, y con Enrique Fernández, que es otro grande del cómic europeo. Y ya aparte, pues también me interesaba que estuviera Javier Prado, que es un poco el que está ahí en la sombra, y participa con un relato, ¿no? Y ese es un poco el equipo de Monstruo Ibérico. Sí, no, además se nota lo que tú has dicho, ¿no? Antes, que tanto tiempo en la tienda, pues te lleva a conocer a mucha gente. Y aparte de la gente esa que han nombrado, había por aquí varias imágenes también. Estaba Walta, por ejemplo. Sí. ¿Quién más por ahí? No me acuerdo. Sí, Walta es bastante amigo nuestro. Él, claro, él vive en Granada, pero él es de Málaga y cuando salen cosas de estas muy puntuales, porque tampoco puedo estar dando por saco todo el rato, pues nada, digo, bueno, echar un cable con un dibujo, con algo, ¿no? Y él se presta. La verdad que le mola mucho dibujar monstruos. Después también, pues, está por ahí, sí, Muzur, Pablo, que él lo que hace es ilustrar juegos de rol. En fin, sí. Que hay varios, incluso, bueno, y también se me olvida que, bueno, tuvimos esta banda sonora con Alberto del Nágora, ¿no? Que quiso hacer un tema musical que al final del cómic está el código QR, lo podéis oír también. Pues eso es interesante, eso es bonito siempre. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que es interesante también muchas veces, además los autores, hoy tenemos aquí, sabéis que muchas veces estáis dibujando y estáis con música, ¿no? Estáis con cosas que os inspiran. También bonito, ¿no? Ver esos códigos QR en ciertas páginas en las que te pueden también meter un poco en la cabeza del creador, ¿eh? Sí, en plan, los llantos de los niños suenan así, ¿no? Y pone ahí un MP3 de niños muriéndose. Se puede hacer, pero con música yo sé que muchos autores escuchan podcast, escuchan música, estaría bien también, es un juego bonito, ¿no? El jugar con ese QR y la música. No, sí, al final te pones un poco como para trabajar una música ambiental, pero recuerdo que incluso mientras hacíamos el cómic, Raúl en algunas escenas nos recomendaba alguna canción o algo que decía, mira, esta canción como que pilla mucho la esencia de lo que quiero contar en esta parte del guión, y nos las iba dando así poquito a poco para que nos la pusiéramos mientras trabajábamos. Nada, eso mola. No, hay algunos yo al Dávila me lo imagino con los Manowar, ¿sabes? Haciendo venas. No, pero hay algunos cómics que ahora hoy en día incluso también intentan vincular y utilizar el elemento con la música, también incluso integrándola dentro del propio cómic, ¿eh? Yo creo que el último que me he leído directamente... O creándola para el propio cómic también. Claro, como el de We Live, ¿no? El We Live de Iñaki Miranda y su hermano también integran los códigos QR dentro de las páginas del cómic y a ver, también esto depende mucho, ¿vale? Porque cada uno tiene un ritmo de lectura diferente, pero más o menos encaja el minutaje de la canción. No, el minutaje de la canción desde donde empieza hasta donde llega a otro punto y es donde cambia la música. O sea, es bastante curioso eso. Pero... Sí, nosotros siempre pensamos que el cómic tenía que ofrecer más al público, ¿no? No solo el cómic, sino que alrededor de él pues estuviera cuidado, ¿no? Que al final pues pudierais ver un poco el backstage y lo de la música, pues ya que estaba hecha, pues había que incluirla de alguna manera, creo yo. También ellos se la han currado, ellos son también artistas, ¿no? Y se volcaron con el proyecto y yo creo que es necesario que ellos también aparezcan de alguna manera. Entonces, al final, pues optamos por eso y yo creo que para el segundo tomo pues haremos lo mismo, seguramente. Sí. Otra cosa que me moló también del cómic es el grupo de protas. O sea, son 100% roleros. O sea, tienen hasta un bardo. Con eso ya está todo dicho, ¿no? Me mola también mucho la idea de la monja india asesina esta. Está muy chula. Que no sé si en este caso os inspiraste de algún lado, si es algún personaje de rol vuestro, o yo qué sé, porque a mí me dio esa impresión totalmente. Bueno, el tema de la creación de personajes, es verdad que para mí es un tópico, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Yo lo que hago es que
normalmente a los personajes los relaciono con gente, no voy a decir real, pero sí me gusta decir, bueno, pues esta persona con esta personalidad, aquí, ¿qué podría hacer, no? Entonces, yo busqué personajes que fueran muy diferentes, pero por su pasado, por sus motivaciones, vayan a parar al mismo sitio. Que esto en la vida real se da bastante. Gente diferente que por determinadas cosas de la vida vaya a parar todo un programa en directo, ¿no? Exacto. No os conocéis de nada y aquí tenéis un programa, ¿no? Pero sí os une a algo, ¿no? Y a lo mejor a ellos le unía no tener otro sitio en la vida, prácticamente. Entonces, pues sí, y ya a nivel, digamos, individual, pues cada uno está un poco estudiado, ¿no? Hubo una parte de documentación bastante grande y cada uno de ellos creo que se complementa bien dentro de la historia para que la historia funcione. Y no sé, tanto, por ejemplo, la monja, ¿no? La monja, pues quizá la monja sea el personaje más inventado, ¿no? No está basado realmente en nadie. Pero el resto de personajes quizás sí. Y el bardo, pues claro, había que tener un bardo y yo creo que por ahí, por donde lo pensamos en su momento, debían ir los tiros, ¿no? Un tío con carisma y que supiera un poco de todo y tal. Y después, pues el desafío fue Leonardo, ¿no? Un chico que tuviera autismo. Me interesaba mucho porque, bueno, siempre pensamos que es una persona pues que hay que cuidarla, que no se puede buscar la vida por ellas mismas y después pues a veces nos demuestran que hay mucho más dentro que fuera, ¿no? Y luego con los personajes, la idea, porque ya has dicho que va a haber un segundo volumen, ¿vuestra idea es continuar con estos personajes o contar otra historia con otros personajes? ¿Hacerlo rollo plan de 50 años en el futuro, 100 años para atrás, para adelante? O... 2099, ¿no? No, en plan de... Es que yo qué sé, esto daría realmente para montar un universo rollo IDP. O sea, al final es un poco la misma idea, ¿no? Yo me estoy guardando unas cuantas preguntas para... Sí, yo también. Y me estoy guardando unas cuantas porque yo es que estáis tocando un tema que a mí me encanta. O sea, me encanta y del cual... Y con el que estoy trabajando mucho ahora. No voy a dar más pistas, pero ahí queda. Bueno, también depende un poco de estos dos caballeros, pero sí, la idea es seguir con los mismos personajes, ¿no? Habrá un desarrollo ahí y ya va a depender un poco del futuro, ¿no? Yo por adelantar algo, hay algún spin-off por ahí, también, bueno, Germán ha tocado un tema que yo creo que es que me conoce un poco, ¿no? Entonces, posiblemente sí, a lo mejor en un futuro podamos desarrollar alguna historia pues casi actual, ¿no? Y que esté relacionada con lo que está pasando ahora. Pero bueno, eso va a adelantar demasiado y también depende de la gente en realidad. Hombre, nosotros por nosotros estaríamos escribiendo constantemente, pero si no hay un público detrás que le interese, no tiene sentido. Ahora mismo es verdad que está funcionando muy bien, nosotros estamos muy contentos. Y seguramente finalicemos el proyecto, que serán 3 volúmenes. Después, pues claro, pasa un poco con... Lo bueno que tiene esto es que pasa un poco, como decía Daniel, como a IDP, ¿no? O Hellboy, por ejemplo, ¿no? Que aunque haya terminado Mignola la serie, puede seguir escribiendo porque puede seguir dando saltos hacia atrás o historias que ya hicieron y tal. Y ya han pasado varias generaciones hasta que llegamos a Cruzado, ¿no? Que digamos que estamos hablando de la última generación, pero anteriormente han pasado cosas, ¿no? Y luego ya, porque te calles tú, que no te callas en ningún momento. Sí, yo. Hablen los artistas que, claro, vosotros habéis colaborado por primera vez ahora en este cómic, ¿no? ¿Cómo ha sido esa colaboración y esa cosa entre los dos? Pues, venga, Boris, te cedo la palabra, que yo he hablado mucho más que tú por ahora. Sí. Bueno, yo ya había trabajado con Raúl, con un título anterior, con Gurnosis, y entonces seguíamos en contacto y seguíamos hablando y tal, y me propuso hacer así a ver si me interesaría meterme en un proyecto, lo tenía como muy en secreto, ¿no? Era ahí un as que tenía ahí él en la manga y nunca da demasiada información tampoco. Entonces sí que hicimos alguna prueba, me comentó de Sal, yo conocía a Sal también
había leído algo suyo, lo conocía de Cthulhu y tal. Bueno, autores que conoces, ¿no? No, pero no personalmente. Y sí que le dije que me gustaría mucho trabajar con él y eso. Y hicimos algunas pruebas, nos conocimos, empezamos a ver cómo podríamos enfocar el proyecto y yo creo que encajamos bastante bien desde el principio. Sí que es verdad que, claro, hay un proceso. Yo nunca había trabajado con Sal y al final tienes que ir tanto yo a él como entre los tres, ¿no? Tienes que ir adaptándote un poquitito a cómo trabajan tus compañeros y sí que hubo ahí un periodo un poco de ir conociéndonos, de que igual las páginas tardaban un poco más en terminarse y eso, pero yo creo que fue algo que pasó. Yo creo que nos empezamos a conocer bien, sí, muy rápidamente. Y ya el resto del proyecto ha ido volado. Así que por mi parte ha sido una experiencia muy buena. ¿Y tú, Sal? Pues bueno, yo a Raúl también lo conocía de ser librero allí en Comic Store, que bueno, lleva mucho al Comic Store que está es la estación, ¿no? De autobuses, ¿no? Y ya cuando abrió el otro empecé a ir también y bueno, empezamos a conocernos, hice alguna que otra exposición y bueno, ya me caía bien, ¿no? No es que porque está aquí delante, pero me caía bien y ya cuando supe que fundó la editorial, no pasó demasiado tiempo, yo creo, cuando ya, digamos, hablamos un poco, ya yo por curiosidad, oye, ¿tu editorial qué tal te va? No sé qué, los títulos. Y hasta que, bueno, él decidió, pues, decirme, mira, tengo un proyecto para ti. Obviamente, pues yo casi era ya, aunque me dijera, aunque no me hubiera dicho nada, yo iba a decir que sí, ¿no? Porque, bueno, yo pues tenía, como digo, buena relación con él y una vez que leí el tema y supe que era de monstruo ibérico, que, bueno, yo creo que hablo por casi todos mis compañeros dibujantes, lo que más nos gusta o de las cosas que más nos gusta dibujar son monstruos, ¿no? Y supe que había monstruos en el cómic, pues yo casi que firmé con sangre, vamos. No, es que la verdad es que es un tema que es lo que tú has dicho, ¿no? Le gusta a cualquiera que sepa coger un lápiz, y más si vienes tú, exacto, como es tu caso, del mundo del falcineo y de la revista de terror, ¿no? Exacto. Está muy chulo. ¿Y qué más os iba a preguntar? Ya así un poco en general, ¿cómo repartíais exactamente el trabajo? En plan, Raúl os pasaba un guión, vosotros lo hacíais de vuestra manera, el color te decía que tenías que hacer, ¿cómo lo habéis organizado? Porque claro, en una editorial grande, los editores son los que te ponen las cosas súper encorsetadas. Yo no sé si Raúl es muy pesado en ese sentido, os dejaba ahí hacer lo que sea o os daba pautas muy específicas. Bueno, muy estrictas. Un poco peculiar porque al final un poco lo que él dice, ¿no? Es con su manera de ir entregando el guión nos ha convertido incluso en lectores, ¿no? Porque él iba enviando página a página. O sea, no era un guión de 60 páginas, no, venga, primera página, ¿la has terminado? La segunda, sí. Entonces, claro, eso va creando mucha expectación. Por una parte dices, joder, el tipo que quiero adelantar más y no me lo manda o qué pasa, ¿no? Pero por otra parte, es verdad que eso, estás con el interés y lo vas descubriendo, ¿no? De primera mano, vas como leyendo también, aparte de lo que lo estás haciendo. Y lo bueno de Raúl es que lo tenía bastante seguro, toda la página en sí, ¿no? Él me ha dejado mucha libertad pues, para el montaje, pero no se metió, por ejemplo, con quiero este ángulo, quiero este plano, a veces sí, obviamente, cuando era importante, pero me permitió mucha libertad y eso pues era muy cómodo, ¿no? Siempre, al menos a mí como me gusta trabajar, le enseñaba la página, le decía, oye, ¿te gusta? ¿Quieres que cambie algo? Pues sí, pues no. Pero un poco también lo que ha dicho Boris, casi al principio había muy buen maridaje entre los tres. O sea, no hemos entendido, había un periodo de adaptación, claro, pero no sé, yo creo que hemos ido todo a una y sobre todo, pues, lo que yo, de las cosas que más valoro es de este oficio es que te respeten, ¿no? Y en este aspecto, pues, yo tengo muchísimo respeto, tanto de Raúl como de Boris, y nos hemos escuchado mucho, ¿no? Y hemos intentado, porque bueno, a veces los egos están ahí, obviamente, ¿no? Pero siempre hemos intentado ser flexibles y cambiar las cosas cuando hiciera falta, entonces, bueno. Yo una de las preguntas, y la que me estaba guardando, porque vamos a meternos un poco en el proceso de creación que realmente realizasteis vosotros. Me imagino, Raúl, tú eras el que iba recopilando la información, pero me imagino que tendrías que mostrárselas tanto a Sal como a Boris, tendrías que mostrarles e incluso entre los tres hablar un poco, poneros de acuerdo, porque una de las cosas que, por ejemplo, es la mitología y todo lo que es la mitología ibérica,
que además que yo creo que transgrede todo lo que son los miedos más profundos de lo que es la sociedad, sea donde sea. Una de las cosas que te das cuenta es que aquí, por ejemplo, en España, somos muy ricos de mitos, somos muy ricos de secretos, somos muy ricos de un mundo sobrenatural, extraño, mágico, que tiene unas coincidencias comunes en muchísimos sitios, pero cada una con distinto nombre, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos une a los miedos atávicos que tenemos el ser humano, y nos damos cuenta que estés donde estés, lo vas a vivir y le vas a poner un nombre. Me imagino que esa documentación habréis disfrutado un montón, ¿no? El ver, porque se ven las necesidades de una época, se ve también la historia de un país. Sí, en este tipo de cómic, aunque sea de fantasía, porque tener este trasfondo es un arma de doble filo, ¿no? Tú lo tienes fácil porque nosotros tenemos la historia que tenemos y ahí está, y está bien documentada, y puedes leer libros, puedes leer revistas, tiene incluso la Despertaferro, ¿no? Que hasta ahí hemos pillado referencias. Pero claro, si la cagas en algún dato o algo, pierde esa solidez, ¿no? Entonces sí es verdad que hay un trabajo importante de documentación. Yo creo que todos los cómics que aspiren a hacer un cómic potente tienen que tener ese trabajo de documentación. Y bueno, aquí por una parte sí lo teníamos fácil con los monstruos, porque ya nos lo sirvió en bandeja Javier Prado, y él a veces ha hecho de consultor, por lo menos para mí, y entonces por esa parte sí lo teníamos fácil, ¿no? Es verdad que lo que tú dices, que dentro de la mitología española, pues es verdad que hay el mismo monstruo, lo llaman de diferentes maneras, pero bueno, al final, como nosotros lo que nos basamos en este cómic es trazar una línea por donde iba el grupo, pues dependiendo en qué comunidad estuvieran, pues claro, le dábamos el nombre de cómo lo llamaban ahí. Y sí, hombre, había un trabajo también por el tema de las costumbres de la época, la verdad que nos hemos pegado un curro bueno de documentación ahí. Sí, no, eso pero también bueno, era necesario y demás. Es verdad que después Sal y Boris, pues dentro de lo que son los diseños, por ejemplo, de vestuario y tal, pues ellos han aportado su parte y también se han documentado. Y bueno, yo creo que al final eso me imagino, porque dentro de ese mito sabemos que también luego hay distintas representaciones. Eso luego, tanto a Boris como a Sal. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo os habéis documentado vosotros? Porque aparte del mito, ya sabes, tenemos las referencias estéticas, las referencias visuales. ¿Con cuál os habéis quedado? ¿Habéis mezclado? ¿Habéis metido algo propio? ¿Cómo ha sido? Pues eso Sal es el que te va a responder, porque es verdad lo que tú dices. Javier Prado tiene varias representaciones para el mismo monstruo y en algunos casos nunca se ha representado. Entonces, ahí está Sal, que él te lo comenta. Era además una de las cosas que me encanta, por ejemplo, a mí de ese tema de mitología, es que muchas de las representaciones son a partir de los testimonios de testigos. Entonces tú, por ejemplo, te vas a zonas como, por ejemplo, las Urdes, y hay ciertas maneras en las que ellos tienen de expresar al dibujante lo que han visto, lo que han escuchado, desde el punto de vista de gente que no ha salido muchas veces del pueblo, ¿no? Ancianos de 80 años que van a pastorear y ellos te lo describen como pueden. Y eso muchas veces ha hecho que los retratos, que las figuras sean auténticas maravillas del surrealismo. O sea, eso es verdad. Y luego, ya que la imaginería en cada lugar y en cada sitio, pues le intente dar una forma a nuestros miedos, porque yo creo que al fin y al cabo es eso, le damos forma a lo que son nuestros miedos. Claro. Bueno, en mi caso, como este cómic parte de un poco la idea inicial, ¿no?, del libro de Javier Prado, sobre todo me leí las descripciones, ¿no?, que decía, pues, de tal monstruo, pues, por ejemplo, el fraile Motilón, ¿no? Me lo leía un poco según cada comunidad autónoma, pues cómo lo describía. Entonces yo intentaba, junto con toda esa información, me hacía como un pequeño croquis y de ahí pues sacaba una idea propia, ¿no? Entonces digamos que hacía un poco de todo. O sea, me documentaba, pero también sacaba mucho de mi cosecha. Y claro, el proceso, porque con los personajes disfruté mucho, por supuesto, pero claro, lo bueno es que Raúl tenía muy claro cómo le gustaría, ¿no? Pero con los monstruos es verdad que casi prácticamente al 100%. Algunos, por ejemplo, pues sí, alguna reminiscencia de la ilustración que pudiera tener Javier Prado, me gustaba tomar algún que otro elemento. Pero básicamente era todo de imaginación, ¿no? Pues como me gusta, pues monstruoso, pues terrorífico siempre que se pueda,
o muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo bonito, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo intentando coger de punto de partida el libro original, ¿no? Claro, luego con el proceso del color a mí me llegaba también toda la información que había traído Raúl para Sal, y me venía también cómo Sal la había digerido y la había convertido en dibujo, ¿no? Entonces yo tenía mucha información de ambas partes, y muchos monstruos y demás también tenemos algunos que son hibridaciones de animales y tal. Entonces son a la hora de utilizar una paleta de color o definir la estética final que van a tener, piensas un poco de manera lógica, ¿no? Pero sobre todo yo lo que he intentado es, habiendo definido un poco la estética y la atmósfera del mundo donde se enmarca la historia, digamos que utilizar paletas de color y una estética general tanto para los escenarios como para los personajes que encajen en esa atmósfera, ¿no? Entonces, desde ropajes a tonalidades del propio ambiente y eso, al final ha surgido todo de forma muy lógica, creo yo. Sí, no, a mí en el caso del fraile ¿cómo se llama? ¿Fraile cómo? Motilón. Me da un asco, o sea, el diseño está tan bien hecho, me da un asco. Hecha posta, sí. Quedé un poquito de asquito, sí. Sí, pero eso, la verdad es que mola la representación, ¿no? Y antes decía Brun, la documentación de los propios mitos, ¿no? Pero me ha sorprendido también la documentación en cuanto a historia de la propia España, ¿no? Pasa un momento concreto, hay personajes políticos ahí concretos, ¿no? Felipe II está por ahí, no sé cuántos, pasan cosas, ¿no? Y es algo que mola, ¿no? Porque yo de primera, la verdad, lo que me esperaba era un cómic de aventura centrado 100% en los monstruos, ¿no? Que podría pasar un poco en cualquier época, pero no, mola que esté súper ubicado en ese contexto, ¿no? Es que el mito, Germán, tiene mucho que ver claro, con la situación histórica, porque date cuenta que una de las cosas de las que era España es una tierra supersticiosa. Uh-huh. Muchos de los cambios políticos, sociopolíticos que se querían realizar en el momento, se llegaba a usar, ¿no? La figura del diablo o otras figuras un poco más oscuras para muchas veces engañar o dar miedo al pueblo. Uh-huh. Sí, además que Felipe II era un entregado de toda esta... Sí. Un coleccionista, era un gran coleccionista. Sí. Iba buscando objetos mágicos, objetos santos, objetos celestiales, ¿no? Entonces nos vino muy bien. Además, España ahí era la potencia principal, ¿no? Y sí, eso también da mucho juego. Ahí hay mucha envidia, mucho tema de politiqueo que... Es verdad que eso lo vamos a tocar de manera somera, pero bueno, que está ahí también ayuda a que le dé un poco más de empaque, ¿no? A la historia. Y bueno, ya hemos hablado así un poco en general, que sí, que había crowdfunding y todo el rollo, pero yo imagino que se podrá seguir consiguiendo en algunas tiendas, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar para quien lo quiera? ¿Y dónde lo puede pedir? Pues, hombre, ya hemos empezado con la distribución. La verdad que nosotros, como trabajamos con distribuidora, pues es fácil, porque cualquier librería especializada lo puede pedir con un clic. ¿Con qué librería, o sea, con qué distribuidoras trabajáis? Con AZ Libro. Sí. Así que, no sé, una librería, reputada, por ejemplo, como Omega Center, lo puede pedir sin problema. Sí, no, pero a eso me refiero, como al principio, ¿no? Sí que había cosas que a lo mejor solo estaban en librerías amigas, ¿no? Pero claro, ahora sí que habéis abierto un poco más a que lo pidan cualquiera. Hombre, es verdad que el tema de la distribuidora es para hablarlo. Sí. Siempre todo el mundo echa peste de la distribuidora. El sitio, ¿eh? Si mi idea es que cuentes ahí los que manejes de una editorial chica. Y más con un tema como el crowdfunding, que a mí me parece bastante interesante. Y luego desde el lado menos picaresco también yo voy a hacer una pregunta desde que alguien tiene la idea de hacerse una editorial a cómo va creciendo, ¿vale? Y las responsabilidades en una serie, porque como bien os digo, yo sé que hay gente interesada en el asunto, seguramente dentro de nuestro chat. Bueno, nosotros, el tema de la editorial nace realmente con dos propósitos. Uno que de la manera más humilde que tenemos, los jóvenes talentos tengan un poco de cancha. Es verdad que nosotros ahora realmente estamos desbordados, las cosas como son, porque nosotros intentamos cuidar no solo que tengan cancha, sino que también estén bien pagados.
Porque tú puedes decir, vale, que tenga cancha el autor español y sacar 200 publicaciones, pero si después no le pagas bien, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, claro, ahora un poco intentamos que vayan saliendo las obras de los autores y ellos perciban por ello lo que les parece justo. En la mayoría de los casos está claro que si estuviéramos en otro país, pues ganarían mucho más. Pero bueno, también hay que estar en la realidad que tenemos. Y es verdad que lo de la distribución es bastante sacrificado para una editorial como nosotros, porque, claro, daros cuenta que el 50% del precio es para la distribuidora. Esto no es para la distribuidora, cuidado, porque de ese 50%, el 30% va para el descuento que se le hace a la librería y el 20% realmente es lo que se queda a la distribuidora. Del otro 50% tiene que salir el sueldo del autor, tiene que salir también el precio de fabricación del cómic o libro y el beneficio de la editorial. Entonces, ya sabéis, obviamente estáis dando cuenta un poco por qué es tan jodido o por qué es tan difícil a veces salir adelante, porque necesitas un volumen muy grande para que tú te puedas mantener. Entonces, yo entiendo que haya editoriales que tiendan a buscar librerías amigas o directamente vendan en la web. Pero bueno, es cierto también que de esa manera el libro llega a más sitios y se vende. Realmente se vende. No sé, nosotros ahora mismo todavía tenemos muy poco tiempo y yo ahora mismo sí estoy contento con la distribución, lo que pasa es que es verdad que es muy sacrificada económicamente hablando. Sí, porque al final en las campañas, como puede ser porque también vemos que esto va cambiando poco a poco, ¿no? El tema del crowdfunding, Verkami o distintas plataformas donde puedes tú hacer prácticamente un sistema de preventa, aunque al fin y al cabo luego hay muchos proyectos que aseguran 100% de que se va a editar el cómic sin incluso haber llegado al objetivo que te marcas en esa campaña. Eso también es una posibilidad. Que todo esto involucre cada vez a más gente, ¿no? También poco a poco yo he visto que al principio, por ejemplo, era muy de exclusividad, por así decirlo, solo de la campaña, pero luego ya se va viendo que se han ido sumando, por ejemplo, packs para librería, incluso antes de que se pongan directamente a la venta por distribución, o añadirle recompensas, ¿no? Como yo que sé, alguna ilustración de los dibujantes, el tema de los agradecimientos, por ejemplo, que es muy común, de que si tú colaboras y apoyas en la preventa, aparezca tu nombre, ¿no? En los agradecimientos o de la librería que apoye, todo esto. Al fin y al cabo vemos que como va aumentando cada vez más el hecho de poder buscar medios por el cual salgan adelante este tipo de proyectos, ¿no? Hace, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas lo comentaba con Brun, veíamos que últimamente, por ejemplo, el tema de las revistas está poquito a poco volviendo a salir ciertos nombres de revistas. Por ejemplo, teníamos por ahí una campaña de Verkami de Sergio Bleda que agrupaba artistas como Fernando Dañino, Raúl y tal. Teníamos la de Dread Comics también, que está sacando revistas de terror, de cuentos pequeñitos de 6-8 páginas. Teníamos la de Gallo, que ha llegado ahora a España, que es un sello italiano que también ahora está... Leviathan, que está sumando más. Y vemos que cada vez pues hay más cosas que se van sumando y proyectos muy interesantes, para descubrir sobre todo autores que no los tienes tal vez todos los meses como con una novedad, ¿no? Pero que, oye, que siempre se agradece mucho esas cosillas. Hombre, el crowdfunding para nosotros es una herramienta esencial. Es verdad que es una herramienta, pero usada bien es algo muy potente. Primero porque te da una publicidad constante. O sea, durante los 30, 40 días que dura la campaña, pues puedes llevar al lector a un sitio para que ellos vean de qué va el proyecto y él mismo decida, ¿no? Realmente lo de que él decida es para nosotros otro indicador, ¿no? Si tú sacas una campaña que has puesto por poner un ejemplo, no sé, 2.000 euros o 3.000 euros, y tú llegas a ese tope de 3.000 euros raspando, pues ya sabes que ese título interesa, pero a lo mejor no tanto como uno que llega a 5.000. Entonces,
Claro, eso también es un indicador para una editorial. Después, el tema de la preventa, como tú decías, es bastante interesante porque, claro, tú sacas para los mecenas, no sé, 100 ejemplares, porque hayan sido 100 mecenas, pero lo que hace una editorial es que imprime 200, que después irán a la librería generalista la generalista. Entonces, claro, eso hace que la tirada sea más barata para ti. O sea, te da un salto ahí. Si tú dices, bueno, pues si tengo que... De hecho, lo más complicado son las reimpresiones. Son lo que nos cuesta más, porque no sabes cuánto vas a vender y tú tienes que hacer una inversión un poco a ciegas, ¿no? Ese es un poco el susto que nosotros nos da. Y después, pues, el tema de la recompensa es muy interesante. Cada vez se está perdiendo más el tema de dibujos originales, porque todo el mundo va, por ejemplo, al digital. Entonces, si tú sacas un dibujo original, pues, de Sal o de Boris, o de algún otro autor, no sé, ya pues de fama europea o mundial, pues es algo muy, muy exclusivo, ¿no? Sí. Entonces nosotros intentamos en las campañas dar exclusividad también. Los pads de librería, es verdad que los pads de librería es algo importante, pero yo creo que todavía las librerías lo ven como algo complicado. En nuestro caso hay librerías que nos apoyan, pero son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, para nosotros la herramienta, al final, ¿qué nos dice el crowdfunding? Nos dice, si tú presentas un proyecto de calidad, porque la gente dice, bueno, sí, pero es que tenéis mucha competencia. Si el proyecto es de calidad, eso lo percibe el público especializado, seguro que lo percibe. Sí. Y ya el resto de gente, si tú le planteas un buen proyecto y ven, está bien descrito y tal, también le llega. Entonces es muy importante para nosotros este medio de financiación, claro. Porque vosotros como decís, venga, vamos a lanzar la campaña tal día. O sea, ¿cómo lo organizáis un poco tú como editor y vosotros como artistas, ¿no? Que decís, os ponéis de acuerdo en plan de, bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar hacer spam, como quien dice, por todos lados, vamos a hablar de esto, intentar ir para allá, para acá. ¿Cómo lo planteáis para llegar al objetivo, ¿no? Que es lo que se busca? La promoción, ¿no? En una palabra. Bueno, nada, que hablen ellos primero. Ellos los dos han estado ya en crowdfunding. Sal estuvo, ya conmigo, pues ha estado en de historias de brujas y también el de monstruo ibérico. Y bueno, y Boris, pues fíjate, Boris ya el cuarto, creo, porque también dimos el salto a Kickstarter y nada. Que otra asignatura pendiente, la de los Kickstarter y intentar pues exportar obras, que es también uno de nuestros objetivos, ¿no? Sí, no solo traer licencias, sino que también podamos exportarlas. Pero bueno, me callo. Adelante. Bueno, en mi caso, mejor dicho, en nuestro caso, es un poco lo que, como tú dices, Germán. O sea, hablo con Raúl, en este caso el editor, guionista, con Boris, entonces pues nos cuadramos pues para lo típico, para cuadrar fecha. Oye, pues sí, pues en tal fecha empezamos el crowdfunding, claro. Antes de que empiece, pues sí que empezar un poco con esa pre-campaña, como se dice. Entonces, es un rato que también hay que echarle a las redes sociales, ¿no? Además, depende mucho según el algoritmo, depende mucho de la hora, del día también que lo suba. No es lo mismo subirlo a las 9 o 10 de la mañana que subirlo a las 6 de la tarde. Por la mañana, pues por lo visto, la gente pues hay más tráfico en general, ¿no? Entonces, pues es muy buena hora para empezar a subir imágenes. Yo en mi caso lo que hago es como una especie de pequeño planning. Pues me digo, pues esta semana voy a subir imágenes en blanco y negro. O voy a subir imágenes en blanco y negro con alguna color. O en esta semana voy a subir diseño. O a lo mejor una semana mezclo un poco todo. Un día subo un diseño, otro día subo una página en blanco y negro. Entonces, pues es un trabajo que hay que hacer, ¿no? No es pagado, pero se entiende que no. Es un poco entre todos, ¿no? Luchar por esa campaña. Y claro, cuando estamos un equipo y todos lo hacemos al mismo nivel, pues suele funcionar bastante. Pero ya me ha pasado en algunos otros equipos cuando he estado en un proyecto, un crowdfunding, y he tenido que casi estar detrás de ellos, ¿no? Y claro, cuando tus compañeros pues apenas suben o sube muy de vez en cuando algún que otra imagen, y a lo mejor uno sí está luchando, pues obviamente por mucho que luche no tiene el mismo resultado, ¿no? Entonces yo creo que es bastante capital importancia que el equipo en sí se pongan todos a una y todo un poco contribuyen, ¿no? A ir a estar subiendo cosas casi periódicamente. A lo mejor no todos los días,
pero sí que a lo mejor un día... Sí, que haya movimiento bastante. Exactamente. Sí, al final es eso, y cuando es un equipo de varias personas siempre se llega a mucha más gente, ¿no? Porque raros somos los que somos influencers, que llegamos a miles de personas, ¿no? Y yo creo que ahí la editorial, sobre todo, tenemos la suerte de contar con la editorial, que sí que hace mucha promoción, sí que tiene digamos, de toda la gente que ha participado antes en otras campañas, ya están atentos, ya se va haciendo como una cantera de lectores y lectoras interesados en la obra. Pero sí que es verdad que la promoción en redes y demás es vital. Yo soy muy malo con las redes sociales, se me dan fatal. Y es lo que dice Sara, al final es un trabajo, pero es un trabajo un poco obligado que, yo qué sé, da un poco de agonía a veces, ¿no? Porque nunca llegas a toda la gente. Al final, a mí me ha pasado con otras campañas que yo hace algunos años sí que tenía más presencia en redes y no vendía ejemplares como ahora, teniendo muchísimas más interacciones de las que tenía, ¿no? Al final, redes es un poco ruido y sí presencia, pero yo creo que el trabajo está también mucho más allá de simplemente tener presencia en Internet, ¿no? Y yo creo que ahí se ve mucho también el recorrido de una editorial, el recorrido de autores y sobre todo la obra también. Pero al final lo que tenemos que hacer es trabajar un poco entre todos para que al menos mucha gente vea esa obra, ¿no? Luego ya que pongan o no es otra historia. Ya. Sí, no, eso también os iba a preguntar, porque claro, por ahora, al menos en Mandragón, todo ha salido, ¿no? ¿O hay alguna que haya pifiado? Pues hemos tenido... Claro, ¿cómo gestionáis el miedo a que falle? En plan de si eso se puede levantar de alguna manera, a partir de qué punto ya es insalvable. Nosotros, en principio, es verdad que apostamos por proyectos que realmente... Bueno, date cuenta que, claro, es triste decirlo, ¿no? Pero de las decenas de proyectos que te llegan, porque hay mucha gente que quiere publicar, pues nosotros, claro, no lo podemos sacar todo. Entonces, nos quedamos con lo mejor. Claro, entonces... por eso digo, es triste, pero es que es así, ¿no? No, le han pasado a los mejores, vaya. Claro, te queda... Bueno, entonces es muy complicado que, bueno, nosotros es que ajustamos mucho los presupuestos. Nosotros no pedimos barbaridades, ¿no? Sí. Intentamos que los proyectos salgan y después, digamos que si vamos más ajustados, pues intentar recuperar después el dinero o la inversión cuando se envíen estos cómics a las librerías especializadas y generalistas, ¿no? Es un poco la apuesta que hacemos. Entonces, claro, nos interesa más el éxito, porque también es buena publicidad, que pedir una barbaridad y que no lleguemos, claro. Pero sí, se hace un estudio un poco de las posibilidades de cada cómic y se pone en valor. También se estudia mucho el autor que está detrás, pues sí, la gente que mueve, pero bueno, también la trayectoria. Y después, pues bueno, después hay claro, si estamos, no ha pasado, es verdad que no ha pasado a lo mejor puntualmente, pero si llega a que nos faltan pues 300 euros o 200 euros, pues la propia editorial la que dice, bueno, pues nos interesa finiquitar esto y sacar el proyecto porque realmente hay mucha gente o hay bastante gente detrás, ¿no? Entonces, es así. Así, sí, es verdad que tuvimos con la Fortaleza, pues sí, tuvimos un traspié, pero yo creo que también fue porque desde la editorial quizá tampoco se supo vender el trabajo. Pero bueno, por lo general sí es verdad que ha salido todo para adelante y es verdad que ya tenemos, como decía Boris, una cantera de lectores importante. Ya hay gente que un poco se interesa por lo que vamos a sacar. Después ya que sea de tu palo, ¿no? O sea, lo que a ti te interesa o no, pues eso ya lo deciden ellos. Pero de momento es verdad que hay una interacción que creo que es lo importante, ¿no? Entre gente que dice, bueno, pues que vaya a sacar esto, me gusta, pues esto no me gusta tanto, bueno, pues ya el siguiente. Pero sí están pendientes de nosotros y eso es alentador. Sí. Y vosotros cómo lo tomáis a nivel artístico, ¿no? En plan de que tu obra a lo mejor está siendo juzgada, ¿no? Por la gente, ¿no? Están con la mano así, poco, ¿no? Es una agonía. La verdad es que las campañas luego molan mucho, son muy emocionantes, ¿no? Porque vas viendo cuando van bien, ¿no? Cuando van bien son emocionantes, cuando no.
pero sí que vas viendo la gente que va entrando, sí que, bueno, es todo como lo que decíamos, igual dura 30, 40 días que es continuamente de promoción, de interacción, no solamente de la editorial con el público, sino también de los autores con posibles lectores, que preguntas, que hablas, entonces es muy emocionante en ese sentido, pero también es terrible y mentalmente es agotador, es estar continuamente, por lo menos a mí, ¿no? Yo soy un neurótico total y estoy continuamente, cada 10 minutos voy a ver si alguien ha puesto, a ver cuánto tienen que poner al día para que esto salga, porque aunque digas, sí, va bien o algo, siempre hay un miedo que dices, madre mía, igual este trabajo que he preparado yo durante tanto tiempo y eso se va a quedar a las puertas o por la gente no le va a interesar o... Yo creo que es el mismo miedo que tenemos cuando sale a la venta nuestro libro, que digas, no va a gustar, pero todavía peor porque si no gusta no sale, ¿no? Entonces es un poco duro, pero bueno, también, ya os digo, es muy emocionante y es muy divertida, es una experiencia muy chula. Yo he preguntado precisamente porque me imagino a mí participando en un proyecto así y estaría con el F5 cada 30 segundos, vaya. O sea que... Y por otro lado, también preguntar, ¿no? ¿Qué busca la editorial por si alguien quiere presentar un trabajo? Porque, por ejemplo, he visto en vuestra página web que tenéis un apartado en el que tú puedes presentar tu trabajo. Imaginaos que alguien que tiene algo preparado y lo quiere presentar. ¿Qué le pediríais? ¿O qué se le pediría o qué le recomendaríais? Bueno, para nosotros es bastante importante, parece una tontería, ¿no? Pero sobre todo la pasión, ¿no? Que estén entregados a ese proyecto es muy importante porque la ilusión, la verdad que es el combustible, ¿no? Para que nos lo contagie a nosotros y después estemos entregados al 100%. Después, pues, como editorial pequeñita, necesitamos que tenga un nivel de acabado avanzado. O sea, ya en el caso a lo mejor de Sal o de Boris, no, porque ellos ya entran dentro de ya autores que han publicado nosotros, pero alguien que publique por primera vez es importante que tenga el proyecto bastante avanzado. ¿Por qué? Porque si lo sacamos por crowdfunding, es verdad que la gente también espera que el proyecto esté lo más pronto posible. He entregado mi dinero, quiero que esta obra salga rápido, ¿no? Entonces es importante para nosotros esto. Después, pues bueno, ya lo típico, supongo, ¿no? Que sea algo original, que esté bien cuidado estéticamente o sea atractivo estéticamente, en el caso de cómic o libro ilustrado. Y en el caso de novelas, ahora mismo es verdad que estamos saturados. Novelas, sí, he visto. Además, estáis apostando también por autores bastante jóvenes, ¿no? Porque he visto ahí que hay una chiquita que es bastante joven relacionada con el tema de literatura de fantasía. Sí, la verdad que la media, si quitamos a Idígora y Pachi, que me disculpen, con la media no sé si llegamos a los 30 años, o sea que sí es verdad que tenemos gente muy, muy joven, ¿no? Javier Prado, joven, sí. Paula, en fin, la verdad que sí. El tema era una de las condiciones no determinantes, porque realmente puede enviar un proyecto cualquiera, no, la edad no es ningún tipo de... Pero bueno, ha dado la coincidencia también. Así que nada, eso. Sobre todo es verdad que intentamos que sea o original o que estéticamente sea atractivo, esté cuidado el proyecto. Sí. Luego antes comentaba también el tema de Kickstarter, ¿no? De llevar vuestras cosas fuera. O sea, porque mucha gente dice que aquí Kickstarter no funciona, pero el Kami sí. A mí siempre me ha chocado, ¿no? ¿No os planteáis también, yo qué sé, a lo mejor directamente hablarlo con una editorial, que lo saquen allí normal, o vuestra idea es continuar con el crowdfunding fuera también? Hombre, lo ideal sería eso, vender licencias, pero es verdad que también está bastante complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que andar por todos los números realmente, no podemos cerrarnos. Si llegan, pues sí, supongo que sí. Pero bueno, ahora mismo nuestra idea es intentar usar también la herramienta de Kickstarter. El público americano es diferente al español. No es que funcione más Berkami en España y tal. Es que yo creo que son públicos diferentes, porque aquí es como más especializado, ¿no? Son la gente de aquí y puede que alguien de Francia puntualmente o alguien de Alemania participe puntualmente, como nos ha pasado.
pero ya en Kickstarter es el mundo entero. O sea, nosotros sacamos ahora, empezamos con un tarot que se financió y después también sacamos el Monstruo Ibérico, el de Javier Prado, que también se financió. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de Warnosi, que lo sacamos en tapa dura, que fue eso, tapa dura. Y el público americano nos decía, bueno, a nosotros nos interesa mucho esta obra, pero vemos que tapa dura como encarece el tema y nosotros funcionamos más por contenido que por vista, ¿no? A lo mejor el público europeo o español lo ve el cómic como más de coleccionismo y le presta una atención a esto. Pero el americano funciona más por contenido. O sea, le puede dar un tapa blanda lo más cutre del mundo, que si el contenido es bueno, para ellos es óptimo. Y entonces, pues bueno, seguramente repetiremos porque fue un Kickstarter que no nos salió, pero hicimos comunidad, que es muy importante, porque a día de hoy nos siguen escribiendo para el tema de cuando sale, que yo estoy dispuesto a entrar otra vez. De hecho, hubo hasta un mecenas americano que puso 500 euros, o sea, pues aquello increíble. Así que bueno, así que nuestra idea un poco es exportar de esta manera las obras que nos vayan funcionando aquí en España. Y por ahora, pues bueno, es un camino un poco más complicado, pero nos parece bien porque también poco a poco tendremos también un público allí y también nos haremos un nombre allí, claro. Sí. Y Raúl, una preguntilla, como editorial, tú como editor, de momento todos los cómics, todas las publicaciones están saliendo a través de campaña de Evercoming, ¿verdad? Aún no ha habido ninguna que sea directamente, por así decirlo, de decisión editorial, es decir, esto lo vamos a sacar sí o sí, ni siquiera no va a pasar ni por campaña, sino que lo vamos a publicar directamente. Sí, ha habido las novelas. La mayoría de las novelas sí las sacamos directamente primero porque, claro, una novela no es tan visual. Una novela entonces, como digamos que una de las opciones en Berkami es que sea algo atractivo visualmente, pierde un poco de sentido, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es la novela y tal, sí la estamos editando directamente, la estamos metiendo en el circuito de distribución directamente. Hacemos nuestra publicidad y tal, pero eso sí lo estamos sacando directamente. El resto de cómics nos parece mejor hacerlo así por lo que tú decías, ¿no? Es una especie de preventa que también nos marca un poco el interés del público y yo creo que es necesario para nosotros. De otra manera sería jugársela, creo yo. Y desde el desconocimiento, a la hora de moveros por festivales, por lo que son eventos de cómic, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Cómo queréis llevarlo en un futuro? Mira, ahora mismo nosotros estamos asistiendo a nivel andaluz. Bueno, andaluz diría malagueño, porque nosotros tenemos presencia en la Feria del Libro de Málaga. Date cuenta que tenemos apenas 2 años. Tenemos 2 años y poco de existencia. Entonces, es un esfuerzo bastante grande mover material, moverte a uno de los festivales y yendo tan justos, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Más que nada por las exigencias que se piden, ¿no? Sí, a veces son... Es verdad que hay festivales que te lo ponen muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el de Úbeda, ¿verdad? Que nosotros lo estamos estudiando hasta ahora mismo. No sé si al final iremos, pero bueno, nuestra idea sí es tener presencia en este tipo de actos. Pues si vais... estaremos por ahí nosotros. Estaremos por ahí, o sea... Muy bien, hombre. Eso, y hacer todo el esfuerzo posible. Tiene muy buen nombre y ellos lo organizan con mucho cariño y se le ve, vaya. Sí, yo me lo pasé pipa el año pasado y voy encantado vaya. Se ve que no es un evento tapado de no sé, de ocio, ¿no? Como hay muchos ya que se están convirtiendo en eventos de ocio, más que de cómic y tal. Entonces, pues es complicado porque hay que mover mercancía, hay que mover personal que esté allí, todavía es un hándicap para nosotros. Pero bueno, yo espero que si seguimos en esta línea, el año que viene ya empecemos a tener más presencia. Sí. Lo que sí estamos intentando hacer presentaciones en librería a nivel nacional, que es el siguiente paso, y ya el otro paso es los eventos, obviamente. Pero bueno, poco a poco. ¿Y el tema de venta de derechos? ¿Habéis visto
el participar en estos tipos de festivales donde ¿no? Es muy habitual que los editores pues tengan reuniones, presenten proyectos para ver, ¿no? Incluso para comprar y para vender, evidentemente también. No sé, por ejemplo, el último que recuerdo que es el que hubo en Alemania, que el de Frankfurt, el de Bolonia fue hace poco. Que fueron muchas editoriales allí en plan de, pues eso, ¿no? Para también dar a conocer un poco su producto, sus cómics, y a la vez también investigar y tener en cuenta el proyecto de otras editoriales que en algún momento, aunque no sean autores nacionales, también puedan tener la posibilidad de compra de derechos, por ejemplo. No sé si eso lo valoráis a un futuro o más vais por la línea, evidentemente, de solo ver coming y financiar los proyectos por ahí. Sí, bueno, nosotros, aquí varias cosas. Nosotros sí tenemos pensado participar en este tipo de eventos, sobre todo para exportar nuestras propias licencias, si es un objetivo nuestro. Pasa que nos pasa un poco como con los salones, ¿no? Que es complicado movernos todavía hacia allí. Así que nosotros sí, lo que sí tenemos es firmado como una especie de convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y algunas de las obras nuestras ya sí están en manos de editores extranjeros. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, nos escribieron el otro día desde Japón preguntando por los derechos de Monstruo Ibérico, del bestiario de Javier Prado, ¿no? Gustan mucho los yokai, pues claro, les llama también la atención. No sé si eso llegará a algo, ¿no? Porque es verdad que también para Francia con Juan Alcudia y su novela Lluvia Roja sobre el Tíbet también nos pidieron en Francia los derechos y tal. Pero bueno, son cosas que van surgiendo y hasta que no se firman, pues queda en una anécdota. Nosotros en realidad sí queremos movernos y participar en este tipo de festivales donde puedes optar a vender las licencias, pero todavía es verdad que se queda un poco lejos. Y después de comprar nosotros licencias no es una prioridad, Nosotros queremos seguir descubriendo y apostando por lo que tenemos aquí, y nuestro objetivo es exportar. Importar ya hay muchísimas, por desgracia, bueno, por desgracia no, pero vamos, es la línea que tienen editoriales grandes de este país y ellos juegan en otra liga y no es nuestra liga. No, y luego ya, también un poco relacionado con este tema, exportar Maldragón ya no a otros países, sino a otros medios. Ahora que está la plataforma de streaming y todo el rollo, reclamando derechos y historias y cosas para un camión, ¿me habéis planteado que igual eso, Monstruo Ibérico para una serie de Netflix, vete tú a saber, ¿sabes? Que nunca se sabe cuándo suena la flauta, pero... Hombre, o incluso para ojalá. Un podcast, yo lo pongo más fácil, para un podcast, ¿no? Un podcast que hable de tradición, que hable de mitología, exactamente. Sí, hombre, ya por soñar, nosotros ahora mismo, por ejemplo, ya estamos desarrollando un juego de rol relacionado con todo esto, y yo creo que va a estar muy bien, y realmente no porque yo en este caso lo haya buscado, sino porque es verdad que hay gente que lo ha demandado, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, porque un editor siempre está detrás de qué se puede vender, qué le interesa a la gente, pero cuando la gente te demanda algo, ya ahí sí tienes que escuchar. Si a ti te dicen, nosotros queremos un juego de rol de esto, entonces es importante, y seguramente el año que viene hablemos posiblemente de un juego de rol de Monstruo Ibérico. Y en otro soporte, pues yo estoy dispuesto a lo que surja, me meto sin problema. Vamos, eso está claro. Ojalá podamos cambiar el nombre a Mark Millar si hace falta, ¿no? Claro. Ojalá veamos una Sor María dando hostias ahí en Netflix. Yo lo firmo, vaya. No, lo digo precisamente porque el Monstruo Ibérico yo es que lo veo tan fácil de sacarte de aquí, la historia que te dé la gana, y de llevarlo a otros sitios, ¿no? O sea, ya tenemos... Es que me recordó mucho, por ejemplo, a la serie esta, ¿cómo se llama? La del Ministerio del Tiempo, ¿no? Es un poco también... Le veo esa explotabilidad, ¿sabes? De decir que aquí puedes contar lo que te dé la gana. Sí, además que es un cómic... Nosotros buscamos, es verdad que tiene su cierta profundidad, sobre todo los personajes, ¿no? Son los que la tienen. Pero nosotros buscamos entretenimiento, buscamos un poco
el espíritu ochentero, ¿no? Hacemos Sí. películas para entretener, no para que sean obras maestras, y ya el público decidirá, ¿no? Lo que piensan de ello, ¿no? Entonces, la verdad que nos estamos divirtiendo mucho, creo yo. Ya Sal y Boris lo dirán, pero nosotros tenemos una línea muy clara, que son los 3 tomos estos, y ya te digo, nosotros hemos hecho un cómic para entretener, básicamente, y para que el lector pues lo lea de manera fluida, se lo pase bien y nada más, vamos, es la pretensión. Entonces yo creo que sí, claro, que es portable a otros medios, porque es fácil, ¿no? No es nada tipo Alan Moore, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, es verdad que Alan Moore pues hace un estudio mental también del personaje que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, no es mi propósito ni yo estoy a esa altura. Entonces, yo tengo que trabajar sobre mis posibilidades, ¿no? Ya. Y para que no chirríe, no me puedo meter en otras cosas. Entonces, pues nada, es un poco la línea que nosotros seguimos. Pues no sé, antes también me estabais diciendo que la que tenéis ahora mismo en campaña, que es el Warnosi 2, tiene un sobrenombre, ahora no me acuerdo, Alas de Metal, ¿no? Algo así. Alas de Metal. Que ahí es el momento de hacer spam, contáis y un poco lo que va a venir, a quien le interese que eche un vistazo. Yo con este Warnosi ya me he apuntado, porque eso, el primero me gustó. Y este pues tiene muy buena pinta, ¿no? Así que no sé qué tenéis que contarnos de esto. Bueno, eso le toca a Boris hablar de ello, pero yo, por introducirlo, voy a decir que a mí me parece de las mejores cosas que tiene la editorial. Esto es una joya total, no solo por visualmente, sino por la mecánica de juego y por la de cabreos que te pillas jugándolo. Pero bueno, así que, bueno, Boris, es tu turno. Sí, bueno, yo la verdad es que soy muy aficionado a juegos de mesa y demás, y me gusta trabajar en algo que me gustase leer, ¿no? Y por eso nació un poquitito el primer Warnosi, ¿no? Por buscar algo entre medias del juego de mesa, del cómic, algo que pudiera sentarte a jugar directamente, ¿no? Algo que tampoco requiera unas reglas, o como puede ser partidas de rol, que quizá pues, para jugar tú solo quizá puede dar un poco de pereza o algo, directamente uno solo no puede enfrentarse a un juego de este tipo. Y entonces intentamos sacar algo en esa dirección, y yo personalmente quedé muy contento con el primer Warnosi. Y este segundo es una continuación, es autoconclusivo, se puede leer de forma independiente, pero está claro que si se lee el primero antes, pues mejor, se complementan mucho el uno con el otro. Y en este pues hemos intentado ir un poco más allá, ¿no? Es igual que el primero, las mismas mecánicas, el mismo tipo de lectura, morir sin parar también, pero sí que es verdad que hemos añadido mucho, ¿no? Mi objetivo también, esto es un poco soñar, pero tengo ideas para varios, ¿no? Y me gustaría que cada uno de ellos fuera casi como una ambientación y casi, sí, una ambientación completamente diferente, ¿no? Que sean casi como muy independientes unos de otros, ¿no? Y en este, sobre todo, pues hemos añadido muchas mecánicas, así más simplemente por decirlo así sencillo, más de combate. Aquí se puede utilizar armas de fuego, se puede llevar munición, se pueden llevar más objetos, hay un poco más de caracterización del personaje, pero sobre todo está mucho más ramificado, es mucho más grande que el primero, mucho más largo y mucho más a lo bestia, por así decirlo, ¿no? He intentado sobre todo dar mucha más libertad, muchas más opciones, y en algo que sí que creo que en el primero no alcanzamos, que en este creo que sí que llegamos, es encadenar. Ya sabéis que, bueno, vas tomando decisiones, vas tomando distintos caminos según tus decisiones, o un poco de azar también, porque se juega con dados, pero sobre todo aquí lo que he intentado es encadenar eventos, que haya algunas partes en las que por haber hecho esto al principio del cómic o en el primer capítulo, en el segundo o en el tercero va a pasar algo diferente, ¿no? Eso sobre todo da la sensación no solamente de pensar que el lector realmente tiene, el lector o lectora tiene realmente, Mundo digamos, fuerza sobre la historia y la ¿Y tú? condiciona, ¿En quién sino que también confías? crea que ese mundo a su alrededor está un poco vivo, ¿no? Que realmente las decisiones que toma afectan a
a enemigos con los que te encuentras, a personajes o al propio mundo. Entonces yo estoy muy contento, la verdad, porque sobre todo y se lo agradezco a Raúl por apostar por esto, porque sé que es algo diferente, es algo que quizá no todas las editoriales se habrían atrevido a lanzar, ¿no? No es algo muy, muy común tampoco, pero yo creo que esa es su virtud también, que es diferente y que realmente hay poco material de este tipo y los aficionados a juegos de mesa o de rol yo creo que seguro que están agradecidos de que salgan propuestas como esta. Sí, no, yo es lo que comentaba antes, ¿no? Que yo me esperaba algo parecido a otras cosas que he visto de este rollo, que al final era un elija de tu aventura, pero no, aquí tienes que jugar y la suerte, pues como cualquier juego de rol, es importante, ¿no? Y si no tienes suerte, pues la has liado. Pero mola eso también. ¿Y cómo te lo planteas tú para los distintos caminos? O sea, que yo es que te imagino como el meme este del tío conspiranoico con los hilos y cosas así. Un poco. Sobre todo mi objetivo, a ver, está claro que el plan es que realmente la lectura parezca lo más, digamos, que tengas el mayor número de opciones posibles, ¿no? Que tengas mucha libertad a la hora de enfrentarte a distintos caminos. Mori, ¿alguien quiere cerveza de Guarnosis? Sí, yo este es mi pack. Aquí hemos encontrado el pack nuestro. Luego ya el resto... ¿Cómo? Mira, bro. ¿Cómo que es eso? Gnosis, cerveza. ¿Pero eso te da Gnosis o no, Mori? El elixir de Gnosis. Nosotros somos comiquero y cervecero, entonces hay que meter cerveza siempre de recompensa. ¡Wala! No habéis ganado. Y si hay whisky, mejor aún, ¿eh? Así como el de Hellboy. Wiscosis, ¿no? Wignosis. Sería el bien, lo compro. Perdón, que se me ha ido la olla. Sí, entonces el plan es eso, intentar dar a la lectura las mayores posibilidades pero eso en un juego de rol, por ejemplo, que se juega en la imaginación o algo, pues realmente puedes hacer lo que quieras, como si quieres ir haciendo el pino o dando volteretas. Aquí tenemos las limitaciones también del medio, ¿no? Que al fin y al cabo es un cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que tenemos muchos objetos con los que puedes equipar al personaje y condicionar así un poco su comportamiento y eso, pero hasta cierto límite. No le voy a poner, por ejemplo, un casco al personaje, dibujarte el cómic 2 veces, claro, una con casco y otra sin casco, ¿no? Entonces ha sido mucho desafío precisamente por eso, por conducir la historia de tal modo que realmente dé posibilidades y dé muchas opciones sin que sea abrumador o sin que sean posibilidades absurdas, ¿no? Yo creo que planteo a lo largo del guión y de la trama, planteo determinados eventos y yo he pensado las distintas posibilidades de acción desde distintos puntos de vista y esas son las opciones que se dan, que son opciones reales. Entonces sí que es complicado, sí que hay que encajarlo todo un poco puzzle y hay que contar como la historia desde muchos ángulos. También es desafío porque quizás sí que hay puntos en cada capítulo que son como puntos en los que el paso es obligatorio, ¿no? Igual la historia está ramificada, pero hay determinado punto en el que vas a pasar por ahí. Entonces sirve un poco de punto de control también para que a mí no me explote la cabeza y tener un poquitito esa estructura central de la trama, aunque luego pueda variar mucho. Otra cosa que me mola, ahora que estoy viendo las páginas, es que también tiene estructura de cómic, que yo los que he visto también de este palo eran viñetas cuadradas, ¿no? Y no jugaba nada con la página, era como muy basicorra, ¿no? Y aquí, pues, si lo ves sin contexto, si sabes que es un juego realmente, te parece una página de cómic de verdad, no parece ahí un catálogo de estampitas. O sea, que para mí también es muy importante la composición de página. Yo creo que para cualquier autor, esto también lo ha comentado muchas veces Sally, eso en el trabajo de monstruos, ¿no? Es casi más importante en el cómic, creo yo, por lo menos, la composición de la página completa que simplemente las viñetas como ilustraciones o dibujos sueltos, ¿no? Entonces aquí sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo extra para que todo quede bien encajado, incluso en cromatismo y en composición básica, aún no teniendo una conexión entre distintas viñetas, ¿no? Hay que encajarlo todo un poco como un puzzle para que todo funcione y además quede estéticamente correcto. A mí, la verdad, si está tan bien como el primero, creo que lo voy a disfrutar bastante. Está feo que lo diga, pero este es un poco mejor. Entonces he hecho bien en meterme. O sea, y ahí queda la pre-recomendación, porque estoy seguro de que va a molar también.
Y luego, Sal, tú también nos estabas comentando antes que estabas en 1.000 millones de movidas, o sea, que aprovecha ahora el momento spam, o sea, que Bueno, tú sí que pues, tienes para rato. O sea, que Boris está con esto, pero tú tienes como, es que no sé cuánto has dicho, 4 o 5 por lo menos. sí, ya he perdido la cuenta de eso. Casi nada, casi nada. No para. Bueno, lo más cercano que hay, si todo sale bien, yo creo que va a salir bien porque estoy terminando el tomo, va a ser el Berkami, creo, va a ser el Berkami de Astrid Godard, el número 3, aunque primero creo que empieza en el UR, en la versión francesa, y creo que una semana después empezaría el crowdfunding de Berkami, la edición española. Eso es un poco lo que más cerca tengo. El tercer tomo de Lican, el cómic lo que he comentado, ya sería ya el año que viene. O sea que estoy en un tomo grandecito de 90 páginas, entonces ya me ha dicho el guionista que no hay prisa, ¿no? Y el Super Sengoku, pues estoy cercándome al 30%. Eso ya, pero bueno, seguramente será a finales de este año, voy a intentar que sea un poquito antes, pero sobre todo a finales. Monstruo Ibérico, pues no sé, yo creo que eso para dentro de 2 años o 3 empezaremos con el segundo, ¿no? Sí, No me, eso, que me va a dar un infarto, Sal. empezaremos prontito también. Yo creo que de aquí a un mes o menos, yo creo que ya empezamos a la producción del segundo, porque la intención, corrígeme Raúl si me equivoco, sería para octubre lanzar la campaña de Berkami, ¿no? Sí, posiblemente octubre, incluso un poquito antes, porque hay meses muy malos para los Berkami y uno es diciembre. Eso es, hay que huir de ahí. Igual que agosto e incluso junio, agosto, o sea, julio, agosto y diciembre. Cualquiera que no esté viendo y quiera hacer un Berkami, no. Ya te lo digo yo que no. Es importante también la continuidad, ¿no? Importante también que sea en el poco espacio de tiempo, porque muchas veces hay obras que sus segundas partes, terceras partes no funcionan porque están muy espaciadas en el tiempo, ¿no? Entonces esa continuidad también hace que muchas veces el lector se quiera que le piquéis, ¿no? Que le piquéis a que sea rápido y que continúe con esa historia que le gusta. Sí, claro. Como dice Sal, nosotros empezaremos ahora en verano y seguramente ya empecéis todo a ver imágenes pronto, vaya. Luego el Sengoku, que también lo sacáis vosotros, ¿estaba cerrado ya del todo o también te podías meter todavía? Está ya cerrado, ¿no? Entonces toca esperar. Pues no sé si alguna cosa más aparte del trabajo de estos dos que hay ahí de Maldragón que vaya a salir dentro de poco que le pueda interesar a la gente. Bueno, ahora nosotros la idea es sacar algunas cosillas, claro, es la época fuerte, entonces iremos solapando proyectos. Ahora en breve tenemos un proyecto ahí con Juan Alcudia y Carlos, que es una revisión del mito de Gigamés, que la verdad el dibujo es muy, muy bueno, muy bueno. A mí me ha maravillado. Ya me entregaron la portada de las primeras páginas y la verdad que es un proyecto muy, muy bonito. Después tenemos también por ahí un tema de un bestiario de Chulú. De Chulú, que además es alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo y es como, para que os hagáis una idea, es como el diario perdido de Lovecraft, ¿no? Porque va a tener partes bastante originales y yo creo que se va a concebir como eso, como si alguien escribiera un diario y ahí fuera hablando un poco de todo el tema de monstruos, mitos, donde lo puedes encontrar, tal. Y también va a estar muy bien. Y después, pues, después de Semana Santa arrancaremos uno de los, yo creo que de los proyectos estrellas de este año, ¿no? Aunque yo creo que tenemos 3 grandes proyectos este año. Uno es precisamente War Gnosis, otro será Monstruos Ibéricos 2 y el tercero, pues, el de Edgar Max, que es Faro de tinta, que es una especie de libro ilustrado que nos va llevando por toda la geografía española, pues viendo un poco el tema yendo de faro en faro, y ahí nos va explicando Edgar toda la mitología, todo, o sea que nos hace un recorrido muy chulo y visualmente va a ser un libro muy, muy, muy bonito. Así que un poco es lo que hay ahí ahora, lo más cercano. Bueno, lo más cercano que no es poco y que ya se ve que lo tenéis bien pensado. Sí, sí. Que mucho curro eso, que
Ya ves. Mucho curro, sí. Yo admiro Es que, a la gente que se anima siempre a meterse en el mundo editorial, porque digo, madre mía, en la que estás Ya, metiendo bueno, cada uno. me lo está diciendo el George. Ya, bueno, pero yo qué sé, por eso los O admiro. sea, me lo está diciendo el George, que George, una de las conversaciones que teníamos siempre tipo, es la de montarnos la editorial, ¿no? Sí, pero eso Bueno, no iba a ir a George, ningún tú- lado, eso iba a ir a la ruina, Que Bruno, sí, porque íbamos a publicar confía que cosas que sí. solo leíamos tú y yo y ya está, ¿sabes? Pero que no, hombre, que hay que meter ahí. Tú confía, tú confía. Sí, sí, que yo creo que al final hay algunos clientes especialitos que te dan el empujón para decir, bueno, voy a intentar no estar de cara al público y voy a dedicarme a esto. De ser librero se sale, George. Mira, Raúl. O sea Sí. que- Sí. Todavía me llaman, ¿eh? Es la siguiente evolución, Sí, ¿sabes? sí. No, si lo peor de todo es que yo ya he pasado por una editorial y es como... Tengo recuerdos de Vietnam si algún día regreso a ello, pero bueno. Sí. Sí, la mirada de las 3.000 millas, ¿no? Y es que yo siempre lo digo cuando me preguntan tal esto de curro y tal, pues que yo lo único realmente que me falta, sinceramente, es hacer cómic. Porque me ha tocado estar en una imprenta, me ha tocado estar en una distribuidora, me ha tocado estar en un estudio de diseño, luego pasé a una editorial, ahora en una tienda. Y digo, pues ya los procesos prácticamente lo he dicho, solo me falta... Ah, tengo un programa de cómics, o sea, luego Y ya... cabrón, menos leer por todos. Sí. Básicamente. Bueno, y una pregunta también relacionada con eso. Si alguien os quiere presentar un proyecto, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿En email o lo que sea, no? En la web, Email, sí. ¿no? En la web. En la En la web web está está el habilitado. apartado. Sí, proyectos@maldragon.com. O sea, ahí pueden presentar lo que quieran, se lee y se intenta responder en el menos tiempo posible. Pero ya os digo que si ahora andamos un poquillo saturados. O sea, que el periodo de respuesta antes era 2-3 días, ahora puede ser incluso un par de semanas. Pero bueno, o sea, al final No, se pero eso intenta es que va responder bien. se intenta responder a todo el mundo, obviamente, porque hay que ser bastante respetuoso con lo que se presenta, obviamente. Tendrán más o menos calidad, eso bueno, y eso también es cuestionable, quien lo mire, pero es verdad que detrás de cada eso hay mucho trabajo y también hay un sueño, ¿no? De alguien que quiere publicar. Entonces hay que intentar verlo y responder. También Quedar todos contentos. No, pero Sí, sobre todo sí. también tiene mucho que ver un poco que la gente que envíe proyectos conozca también a dónde los envía, ¿no? Ver un poquito el estilo y la línea editorial de a dónde va a enviarle para que así tenga muchas más posibilidades y no pierda el tiempo, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Es como enviar, yo qué sé, lo decían muchos Bueno, editores. ni pierda el tiempo ni haga perder. Exactamente, no en Francia, no a una editorial Suena feo, que... pero es así. Claro, es así. a una editorial que publica, por ejemplo, cómic histórico, que le envías un cómic erótico, pues no tiene mucho sentido, ¿sabes? Es como, no va a encajar, no va a entrar. Mejor céntrate en buscar específicamente editoriales de esa línea concreta. Y que también me imagino yo, y esto no es una crítica, esto es desde el lado un poco real, ¿verdad? Todos siempre pensamos que nuestro proyecto es el mejor, todos pensamos que nuestro trabajo es el mejor. Hay gente que somos completamente humildes y que incluso ocultamos lo que hacemos, y luego hay gente que lleva un mes en esto y rápidamente presenta proyectos, ¿no? Porque es más movido por la ilusión que quizá por el buen hacer. Y eso también a la hora del descarte tiene que ser también un poco, no duro, ¿no? Porque creo que la línea de editorial la tenéis bastante clara. Sí, bueno, yo todos los proyectos eróticos se los paso a Sal, que envío a Sal por correo, que él lo va a aprovechar Eso más es que que me nosotros. encanta. El tipo de cómic a mí me gusta, es erótico. Pero sí hay que atreverse, yo creo que hay que atreverse muchas veces. Es verdad que hay gente que es muy humilde, muy crítica con su propio trabajo y a veces eso puede ser una barrera, ¿no? Eso... Sí, muy barrera, muy barrera. Sí, sí. Yo creo que hay que atreverse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos da igual, o sea, si manda un proyecto nosotros lo vamos a ver y ya veremos, hombre, ojalá pudiéramos sacar muchos más proyectos para adelante, pero verlo y dar nuestra opinión siempre que podamos también la vamos a dar. A la hora de cómo está completa la obra que os presenten,
tienen que venir con una idea más teórica que práctica, os tienen que venir ya con una obra bien montada, os tienen que venir con un ejemplo de lo que será la obra y les dais un margen de tiempo para acabarla, o cómo sería exactamente esa presentación. Sí, la presentación debe de ser ya con, por ejemplo, si hablamos de un cómic, ya tiene que venir con páginas terminadas. Si nos parece un proyecto bueno, pues, hombre, podemos tener un poquito más de margen. No tiene que tener el 80% terminado. A lo mejor con las 10, 12 primeras páginas, pues nos vale. Si vemos que no lo tenemos claro, quizás pidamos algo más. Pero sí, siempre tiene que tener teórico, no. Intentamos que sea ya práctico, que veamos un poco el trabajo, las primeras páginas, portada definida, y es verdad que bueno, obviamente el guión tiene que estar terminado, eso está claro. Ya la idea tiene que estar muy clara. Que luego se lo pase a los pobres dibujantes de página en página, ¿no? A mí me mola eso, porque yo sé que es una cosa un poco rara o extraordinaria, pero me mola porque ellos son los primeros lectores y voy viendo también un poco cómo lo van recibiendo ellos, o esto me ha gustado, o bueno, pues si no me dicen nada digo, malo. pero sí es verdad que me gusta irlo pasando poco a poco, porque además así tienen margen de debate, ¿no? Te mandas una página, nos paramos en la página, decimos, bueno, pues yo, por ejemplo, en el caso de Sal, ¿no? Oye, yo cambiaría estas viñetas o las haría de esta manera, o veo que esta viñeta sobra aquí. La verdad que yo sus críticas, la verdad, la encajo muy bien, porque todos buscamos lo mismo, ¿no? Que al final sea lo más atractivo, lo más legible y sea el mejor proyecto. Entonces, pasar una página a una, a mí es una manera de trabajar que he visto que me ha funcionado. Ha funcionado porque nos da tiempo a pararnos, decir, esto está bien, pues vamos a tope con ello, esto está mal, pues vamos a ver si podemos rectificarlo. De otra manera, si tú mandas 10, 12 páginas, a lo mejor no presta tanta atención a lo que estás viendo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso también ellos pueden opinar acerca de esta manera de trabajar. Y otra cosa que no dice al respecto, que yo creo que también es importante para él, aunque se la guarde, es que como estamos con la intriga de ver a ver cómo evoluciona eso, quizás le metamos un poco más de prisa para ir sacándolas. Sí, porque es verdad que yo me guardo todo lo que viene ahora, claro. Y es verdad que realmente ahora el segundo volumen, yo ya lo he dicho, yo soy mucho de la saga clásica de Star Wars, del Señor de los Anillos, y en las segundas películas siempre pasa el cogollo, ¿no? Pasa es cuando se lía realmente, porque el primero es más bien en realidad es como una presentación, ¿no? Pero ya a partir del segundo quizás pasen más cosas diferentes. Chicos, pues yo voy a dar las gracias por haberos pasado. Os deseo quizá lo mejor, ¿no? Lo mejor, porque se os ve con muchísima ilusión. Estáis tocando un tema que a mí me gusta muchísimo también. Os lo digo desde ya, y yo creo que Germán lo sabe bastante. Y es un tema que voy por ahora metiendo puntillas. Estoy tocando bastante ahora. Este tema de lo que es la mitología propia del terreno íbero, ¿no? Para otras cosas, pero ya hablaremos más de eso. Que muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias la ilusión que le habéis puesto y por pasaros por aquí por Mundos Cruz, que estaremos atentos, os pondremos aquí en análisis, en debate, ¿eh? Genial. Nosotros encantados, nos apuntamos a toda la juerga, todo lo que queráis proponer, estamos ahí. Y cuando queráis venir, pues eso, entráis, simplemente hay que llamar a la puerta y nosotros sabéis que la abrimos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Así que Raúl, Sal, Boris, muchísimas gracias. Y esta es vuestra casa. Muchísima suerte. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, George. En Omega nos vemos. Nos vemos por ahí. Pues mira, cuando vayas me avisas y me paso. Sí, hombre, me pasa, ¿eh? Eso está hecho. Y si toca lo de Úbeda, allí os vamos a cuidar. O sea, ahí nos pasamos todo. En Úbeda nos pasamos todo. Sí, nos pasamos de todo. Pasamos de vuelta, pero nos pasamos. Algunos se arrastra y todo seguro. Guay, atentos a este año, que viene fuerte Úbeda este año. Sí. Ustedes sois de los que duráis el primer día. Después ya no se os ve ni el sábado ni el domingo, ¿no? Lo peor es que aguantamos. Lo peor es que aguantamos. Ya estamos entrenados. Hay demasiadas ganas, Sí.
Bueno, pues intentaremos, haremos todo lo posible. Seréis los primeros a los que le comuniquemos y vamos. Guay. Perfecto. Pues muchísimas gracias, os mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Venga, chicos. un fuerte abrazo. Venga, Chao. buenas noches. Hasta luego. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?